El título de la predicación de hoy se llama Un pacto de amor. David había pasado por muchas pruebas y muchos problemas que él mismo se había buscado. Y nosotros como humanos también pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Muchas veces, como dicen en Puerto Rico, son problemas buscados, y muchas veces pues son situaciones que suceden que están fuera de nuestro alcance, y por lo tanto tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y yo estoy más que seguro que hay mucha gente aquí presente hoy que ya se sienten en sus vidas sin deseo de continuar luchando. Porque hay veces que las luchas de la vida nos dan tan y tan duro que se nos quitan los deseos de seguir peleando. ¿Verdad que sí? Pero esta mañana yo te vengo a decir que no te rindas. Que cuando tú te sientas sin fuerzas, mires al cielo. Ahí es donde está tu esperanza. Ahí es donde está tu fortaleza. Cuando yo era más jovencito, mucho tiempo atrás, yo estaba... Ok, me va para reírse tanto. Yo era bien activo en deportes en la escuela. Yo estaba en el equipo de Pisticampo, y dentro del equipo de Pisticampo yo corría el 4x100, 4x400, 4x1600, corría la milla. Yo estaba envuelto en Pisticampo, en baloncesto, en voleibol, y muchas veces cuando corríamos carreras de larga distancia, aquellos que no se preparaban bien, como que empezaban con mucho ánimo, y ya a la mitad de la carrera ya tú los veías que empezaban antes del grupo, y a la mitad de la carrera ya estaban bien atrás del grupo. Yo siempre corría el mismo estilo. Cuando la pistola disparaba para que todos los corredores salieran corriendo, yo iba al paso. El grupo se podía ir adelante, pero yo sabía cuál era mi paso, lo que llaman el pace, ¿verdad? Y yo con mi pace, ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese es el ritmito del que yo corría. Según iba pasando la carrera, yo veía mucha gente que se iban quedando retrasados. Pero entonces yo les decía, mira, avanza, mira, muévete. Oye, échate adelante. Me acuerdo una vez me descualificaron porque había un muchacho que parecía que le estaba dando un ataque de asma. Y yo lo cogí por la camiseta y según iba corriendo lo iba alando. Y nos descualificaron a los dos. Por tratar de ayudar a alguien, me descualificaron. No, pues está bien. ¿Tú sabes lo que yo hice? Pues como ya no cualifica y ya no sirve lo que voy a hacer para esta carrera, pues entonces yo fui para atrás y me fui detrás de todos los que estaban atrasados a empujarlos físicamente para que corrieran, para motivarlos a que terminaran. Y nosotros cuando estamos en problemas necesitamos a alguien que nos dé esa fortaleza, ese empujón, ese mira, estoy aquí contigo. Pero es más grande cuando lo podemos recibir del Dios Todopoderoso al que servimos. Tú tienes que dejarte temblar y empezar a confiar en que Dios te dará la fuerza necesaria para terminar la carrera de tu vida. Él te suplirá ese segundo viento que tú necesitas para terminar la carrera. David reconocía que Dios era su fortaleza. Él dijo, fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y cuando yo estaba leyendo estos versículos esta semana, yo dije, ok, David está en tribulación,
y dice, a ti cantaré porque eres mi refugio, mi fortaleza. Pero entonces dice, mi misericordia. ¿Qué tiene que ver la palabra misericordia con refugio y fortaleza? Porque fortaleza es porque estamos débiles y necesitamos, ¿verdad?, ese empujoncito. Refugio porque necesitamos protección. Pero misericordia, cuando uno lee la palabra misericordia, como que uno lo pone junto con pena. Como diría el puertorriqueño, con el ay bendito. Me puse a buscar la palabra original para esto. Y la palabra original que se utilizó aquí no era misericordia. La palabra era chesed. Chesed quiere decir, Dios ha hecho un pacto de amor conmigo. Entonces, cuando tú lo pones en perspectiva, hace sentido lo que David estaba diciendo. Él sabía que Dios era su fortaleza, Dios era su refugio, pero era porque Dios había establecido un pacto de amor con él, que no importando lo que David hiciera o dejara de hacer, lo que David dijera o dejara de decir, Dios había hecho un pacto de amor con él y su protección nunca faltaría. ¿Cuántos dicen amén? Un pacto de amor. El que Dios hizo con David es el mismo que lo ha hecho contigo. Y lo demostró más grandemente todavía, porque en el tiempo de David, Jesús no había llegado a la escena. Pero Jesús está en nuestra escena. Y en nuestra escena tenemos a un Hijo de Dios que murió por nosotros para sellar el pacto de amor entre Dios y el hombre, para que tú puedas entender que no hay nada en tu vida, no hay un día en tu vida que Dios no te pueda suplir fortaleza y refugio basado en un pacto de amor.